Él es David Navarro, es abogado y también exfuncionario de la Administración Municipal de San Pedro de los Milagros, esto en el norte del departamento de Antioquia. A propósito de la papa caliente que acaba de presentar nuestro compañero Elkin. David Navarro, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, nosotros muy pendientes de lo que pasa en los diferentes municipios de nuestro departamento y llegamos pues precisamente a San Pedro de los Milagros para conocer qué fue lo que pasó y cuáles fueron las decisiones que hoy lleva a que funcionarios estén por fuera, es decir, que se convierten ya en exfuncionarios. ¿Cuál fue su caso? Bueno, yo quiero exponer el caso en general. Como ya se venía introduciendo desde el año 2022, el entonces alcalde pidió una autorización al Consejo Municipal para modernizar la planta de personal. Muchas veces en las entidades públicas se suelen realizar las funciones por medio de contratos de prestación de servicios y pues diferentes entidades del orden nacional han ordenado que eso no suceda precisamente para dignificar el trabajo y mejorar el servicio a las comunidades. Por eso se contrató a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia un contrato que tiene un monto o tuvo un monto de 222 millones de pesos y este estudio que resultó evidenció la necesidad de crear pues unos cargos. Alrededor se crearon unos 28 cargos. Esos cargos fueron siendo nombrados en provisionalidad conforme a los requisitos legales en el año 2023. Pero desde que se terminaron las elecciones en el año 2023, empezó a generarse un temor en la planta generalizada de la administración municipal, en especial a los que recientemente habíamos sido nombrados, porque se decía que el nuevo alcalde llegaría a perseguir laboralmente a los trabajadores. Con base a esas circunstancias, pues se empezó a dialogar para conformar un sindicato, precisamente para agruparnos y configurar una defensa de unos posibles abusos que ya desde ese momento venían resonando. El 17 de enero de 2024, eh, por medio de diferentes redes sociales como Facebook y WhatsApp, comenzó a circular acá en el municipio y en Antioquia en general un panfleto con nombres propios de funcionarios públicos de la administración, donde denunciaban como si se tratara de la comisión de un delito la constitución de un sindicato. Principalmente ese panfleto tildaba la voluntad de los trabajadores del municipio con tintes políticos. Esto generó un gran temor en varios compañeros, ya que como ustedes ya sabrán y los oyentes, nuestra historia está marcada por la persecución moral y en la vida de los sindicalistas o de quienes buscan agruparse para defender sus derechos laborales. Y curiosamente la mayoría de los que hoy nos dijeron no va más, eh, aparecemos en esas listas. Eh, Desde que se posicionó el alcalde Danilo Álvarez, ellos comenzaron con una estrategia de hacernos sentir inútiles en nuestras labores, puesto que no nos asignan ninguna tarea propia al cargo en el que hayamos sido nombrados. Incluso hubieron compañeros que literalmente se quedaron mirando para el techo varias semanas, porque las funciones que ellos deberían estar desempeñando en ese momento le eran asignados a otros contratistas. Para el 5 de febrero de 2024, como ya se armonizó, se realizaron unos cambios horizontales, que llamaron, pero lo que hicieron fue quitarnos las funciones naturales por las cuales nos habían posesionado, y ponernos en otros lugares. Por ejemplo, pongo el caso mío. A mí me nombraron para ejercer el control interno disciplinario de la entidad. No obstante, mediante el decreto 018 de 2024, lo que hacen es modificar las funciones mías propias de la función disciplinaria y ponerme funciones idénticas al resto de los abogados que habían sido nombrados para la entidad, desapareciendo de facto el control interno disciplinario de la entidad. Renunciaron entonces esta administración municipal a la función que les es obligatoria por ley y hoy por hoy no hay nadie que esté ejerciendo dicha función en el municipio. A otra compañera, por ejemplo,
La nombraron para la contratación del municipio y la enviaron a inspección de policía a acompañar los procedimientos que allí se adelantan. Otros compañeros, por ejemplo, que fueron nombrados como auxiliares administrativos, los colocaron en diferentes dependencias a cumplir funciones secretariales. Yo considero en mi ínfima convicción que esto era para hacernos aburrir. Ya que esta estrategia no les funcionó, sin autorización del Consejo Municipal, contrataron a la empresa Auditamos y Capacitamos A, la cual fue contratada para hacer unos estudios técnicos nuevamente. Este contrato tuvo un valor de 70 millones de pesos y el 15 de octubre, en horario no laboral, a la mayoría de los 10.000 funcionarios que nos sacaron, nos notifican de que ya debemos pues entregar el puesto porque desde el 15 de octubre ya no somos funcionarios de la administración municipal. Consideramos nosotros que este acto es presuntamente irregular porque no tiene motivación, solo refiere a un estudio técnico de la empresa Auditamos. No entendemos por qué, si debería estar publicado en la página web del municipio o en el SECOP, no se encuentra. Eh, Presumimos que no es idóneo el estudio, aunque aún no lo conocemos, porque hay una duplicidad de funciones. Me hago entender. Sacan a los funcionarios que están nombrados en provisionalidad y ponen a dichos, ponen a ejercer dichas funciones a personal contratista, argumentando en esos contratos de prestación de servicios que la administración no tiene personalidad, lo que podría resultar en una presunta falsa motivación. Para mencionar el caso concreto de los jurídicos, sacaron a 5 abogados que estaban nombrados en provisionalidad, pero tienen vigentes al menos 8 contratos de prestación de servicios para el área jurídica. Caso similar ocurre con la Oficina de Comunicaciones de la Administración, donde sacaron a 3 funcionarios en provisionalidad y tienen a 3 contratistas ejerciendo las mismas labores. Queremos denunciar ante los medios, los entes de control y los medios de comunicación, en que consideramos que han atentado contra nuestra dignidad humana, nuestros derechos laborales, nuestro mínimo vital, ya que ni siquiera se tomaron la delicadeza de decirnos, hombre, ya no vamos a contar con ustedes. Muchos asumimos compromisos crediticios, obligaciones de arrendamientos y demás obligaciones que se deben asumir para radicarse en el municipio, porque muchos de los que fuimos nombrados no precisamente vivíamos en el municipio de San Pedro de los Milagros. Yo sí quiero manifestar que acudiremos a las instancias administrativas y judiciales pertinentes y un llamado respetuoso al alcalde Danilo Álvarez. Lo invito a que trate a los compañeros, bueno, en este caso es compañeros, a los trabajadores, empleados públicos de la Administración Municipal de San Pedro de los Milagros, como a usted le gustaría que lo trate. Le recuerdo que los principados ya se terminaron en este país, al menos hace 200 años. Nos encontramos en un Estado social de derecho y defenderemos nuestros derechos por los mecanismos que nos otorga la Constitución y la ley. Hace usted una exposición amplia y precisamente como abogado y términos muy pedagógicos para entender la situación desde este lado, desde el lado de ustedes quienes a mí me hablan de 16 personas que salieron precisamente de la administración de San Pedro. Pero yo quiero preguntarle en su momento cuando ustedes, y en especial usted llega a la administración, ¿por qué llega como llega? ¿Hay alguna relación política que tiene usted, sus compañeros que salieron con algunas personas que quizás no son de esta administración, son de oposición? Y precisamente entonces uno podría suponer que salen por temas políticos, porque no son de las entrañas del alcalde. ¿O cómo podemos hablar de este tema? Sí, mira, yo lo abordaría de la siguiente manera. Se mezcla el tema político con el tema laboral. Evidentemente a nosotros nos nombró un alcalde anterior, pero no nos nombró por cuestiones políticas, nos nombró por unas capacidades, por unos requisitos legales, por una idoneidad en el cargo, por unos estudios que cada uno preparamos, porque todos los que sacamos somos profesionales y tenemos acreditados nuestros estudios.
pero en la coyuntura en la que estamos se confunden los temas políticos eh, con, con los derechos laborales. Es decir, no podemos seguir confundiendo eso. Una cosa es la discusión política que tengan los que quieren gobernar, ¿cierto? Y otra cosa es cuando ya nosotros nos nombran en un cargo, nosotros no podemos ejercer política, no nos interesa la mayoría ejercer política y nos tenemos que dedicar a ejercer la función pública y a servir a las comunidades. Y por lo menos desde las funciones que me tocaron desempeñar, quedo con la conciencia tranquila porque di todo mi profesionalismo para servir a los sanpedreños y sé que responderán a eso algunos sanpedreños, los que me conocieron, y por supuesto también conozco el trabajo de muchos compañeros que sacaron, que en igual sentido se separan de la política. Como les indiqué, llegaron muchas personas que ni siquiera son oriundas del municipio, es decir, no podían votar acá en el municipio de San Pedro de los Milagros, no tienen que ver nada con lo político. Entonces, lo que están haciendo es mezclar las cosas para disimular de tinte político lo que en realidad es una persecución laboral. ¿Qué viene entonces en este proceso? Usted habla de ir hasta las últimas instancias. También agregarle a la pregunta si en algún momento hubo reunión con la administración municipal, si los concejales de este periodo han dicho algo, han buscado diputados del departamento de Antioquia. ¿Cuáles han sido como esos caminos que han tomado desde pues, que se enteraron que iban a ser despedidos por parte de esta administración? No, pues las vías administrativas y judiciales a las que vamos a acudir eh, eso, las estamos analizando todavía porque pues fue de la noche a la mañana. A nosotros sí nos habían indicado que estaban haciendo unos nuevos estudios. Nos citaron a hacer a llenar unas tablas de Excel. Hace más o menos 20 días o un mes nos citaron a exponer lo que habían hecho y en realidad pues las personas que estaban exponiendo lo que había pasado en esta nueva reestructuración o supresión de cargos o lo que hicieron, no resolvían ninguna pregunta, sino que cuando se les cuestionaba o se les indagaba sobre qué era lo que se había reestructurado, se cerraban y empezaban a hacer ataques personales a los funcionarios que allí estaban. Por el tema político, no sé, tengo entendido que al Consejo Municipal no se llevó ningún tipo de autorización al alcalde para hacer este tipo de acto, y no sabría decirte del tema de la oposición, si los concejales ya tienen conocimiento o qué rutas se han hecho, pero acudiremos también a todas las instancias para defender nuestros derechos. Quiero preguntarle si un municipio de sexta categoría sí necesita en su planta 5 abogados. Y segunda, ¿cuánta gente dejó en provisionalidad del alcalde anterior, pues antes de abandonar su mandato? Bueno, esa pregunta que tú me haces, si se necesitan 5 abogados, lo dan los estudios técnicos de la Universidad de Antioquia, donde precisamente se evidenció la necesidad de servicio. San Pedro es un municipio que en la administración pasada se llevó a 5ª categoría, lo cual fue un gran logro, porque estaba hace muchos años en 6ª categoría. El pueblo, los sanpedreños están a la expectativa de que así se mantenga. Y claro que se necesitan muchos abogados en una administración municipal, porque, por ejemplo, el cobro coactivo, hay cientos de procesos, las comisarías de familia necesitan abogados, las inspecciones de policía necesitan abogados, necesitan quien conteste derechos de petición, quien conteste tutelas. El tema de las secretarías de salud, de Secretaría de Educación, siempre se necesita una asesoría jurídica y un solo abogado, eso desborda y lo que afecta a la prestación del servicio, tardanzas en las respuestas de derechos de petición, en los trámites de los ciudadanos, en el acceso a la justicia, en los despachos en que se accede a ellos, como inspecciones de policía y comisarías de familia. Pero realmente sí se necesitaban, esto está acreditado pues por
una institución que es prestigiosa y que analizó unos estudios técnicos precisamente porque ya se venían desempeñando, digamos, esas mismas labores cotidianamente por contrato de prestación de servicios. Él es David Navarro, es abogado, exfuncionario de la Administración Municipal de San Pedro de los Milagros. Hace entonces el llamado, pues, a ese despido masivo, si así lo podemos llamar, que hace la actual administración hoy en cabeza del señor Danilo Álvarez. Muchísimas gracias y un feliz día para usted. A ustedes igualmente.